Todas las noches, un pequeño cachorro se acurrucaba a las puertas del hospital del pueblo, desafiando el frío y la oscuridad. Cuando el doctor Thomas se dio cuenta y descubrió la verdad que se ocultaba tras el comportamiento del cachorro, se le saltaron las lágrimas. ¿Qué podía haber provocado tanta lealtad y dolor en esta pequeña criatura? Era una gélida tarde de invierno y el brillo dorado de las luces del hospital se reflejaba en el pavimento helado. Pacientes y visitantes entraban y salían apresuradamente, abrigados con abrigos y bufandas, pero una figura destacaba en medio de la bulliciosa escena. Un pequeño cachorro, con el pelo enmarañado y los ojos cansados, yacía acurrucado justo delante de las puertas giratorias. A pesar del frío que hacía, el perrito no buscaba calor ni comida, sino que se quedaba mirando fijamente a la entrada como si esperara a alguien. El doctor Thomas Walker, un pediatra veterano con fama de ser todo trabajo y nada de tonterías, se fijó en el cachorro por primera vez aquella tarde. Al salir del hospital, la inquebrantable mirada del perro le detuvo en seco. «¿Qué hace aquí?», murmuró en voz baja, apretándose la bufanda. Una enfermera que pasaba por allí le oyó. «Lleva semanas aquí todas las noches, doctor Walker. El pobre debe de estar esperando a alguien dentro». Thomas frunció el ceño. «¿Alguien de dentro?». Su mirada se detuvo en la pequeña criatura. Una punzada de compasión atravesó su conducta normalmente estoica. Los ojos del perro parecían contener una historia de pérdida o de añoranza, una historia que Thomas aún no podía comprender. Al día siguiente por la tarde, el doctor Walker volvió a salir del hospital, con la mente cargada de informes pendientes y una agenda repleta para el día siguiente. Pero allí, en el mismo lugar, estaba el cachorro. Había empezado a nevar, y pequeños copos se pegaban al pelaje del perro, pero éste permanecía quieto, sin apartar la vista de la entrada. Thomas dudó. No era un amante de los animales, ni tenía tiempo para hacerlo, pero había algo en el perro que le llegaba al corazón. Se acercó con cautela y se agachó a unos metros de distancia. «¿Sigues aquí, eh?», dijo en voz baja, con su aliento formando nubes blancas en el aire helado. El cachorro levantó ligeramente la cabeza y agitó las orejas, pero no se acercó. Sus ojos, profundos charcos de emoción, se encontraron con los de Thomas. El médico sintió un nudo en la garganta y una emoción desconocida surgió en su interior. «¿Tienes dueño?», preguntó Thomas, con una voz apenas por encima de un susurro. «Por supuesto». El perro no respondió, pero sus ojos parecían decirlo todo. El conserje de la noche anterior se acercó, escoba en mano. «¿Otra vez hablando con ese chucho, Doc?», se burló. «Ese perro lleva semanas aquí. Dicen que está esperando a alguien». «¿A un paciente?». Thomas miró hacia el hospital. La idea le carcomía. ¿Estaría el dueño del cachorro dentro, tumbado en una de las camas estériles del hospital? O peor aún, habría fallecido ya, dejando atrás a este fiel compañero. Durante las noches siguientes, Thomas empezó a fijarse cada vez más en el cachorro. Cada noche, al salir del hospital, el perro estaba allí. Nunca ladraba ni suplicaba, solo se sentaba en silencio, observando. Thomas se quedaba en la entrada más tiempo del habitual, intentando desentrañar el misterio. Una noche especialmente fría, incapaz de soportar la visión del tembloroso cachorro, Thomas le trajo una pequeña manta de su coche. «Toma, esto te ayudará», le dijo, cubriéndolo suavemente. Para su sorpresa, el cachorro la aceptó, y sus ojos grandes y confiados se cruzaron brevemente con los de Thomas antes de volverse hacia las puertas del hospital. Aquella noche, Thomas no pudo dormir. La imagen del perro solitario le atormentaba. ¿Estaba descuidando a alguien que lo necesitaba? Su trabajo consistía en salvar vidas, proporcionar cuidados, pero aquí había una vida fuera de su hospital que parecía escapársele de las manos. A la mañana siguiente, Thomas tomó una decisión. Durante la pausa para comer, preguntó a la recepcionista si alguien había denunciado la desaparición de un perro. «Que yo sepa, no», respondió ella, con los dedos volando sobre el teclado. «¿Cree que pertenece a algún paciente?». «Puede ser», dijo Thomas con la mente acelerada. «Avísame si alguien pregunta por él». Al final de la semana, la curiosidad de Thomas se había convertido en una tranquila determinación.
Empezó a dejarle comida y agua todas las noches y comprobó con satisfacción que los cuencos estaban vacíos por la mañana. Pero a pesar de sus esfuerzos, el perro seguía distante, con su lealtad atada a las puertas del hospital. Una noche, cuando Thomas estaba sentado en su coche preparándose para volver a casa, volvió a ver al perro, acurrucado en su sitio habitual. El médico suspiró, agarrando con fuerza el volante. «¿Por qué no se va?», murmuró para sí. La pregunta no nacía de la frustración, sino de una creciente sensación de impotencia. Sentía que estaba fallando a aquella criatura diminuta, que parecía estar esperando algo o a alguien que Thomas no podía proporcionarle. La rutina de Thomas no se rompió hasta el fin de semana siguiente. Cuando se acercaba a la entrada del hospital, vio a un grupo de enfermeras apiñadas junto al perro. Una de ellas, una mujer de buen corazón llamada Sara, acariciaba la cabeza del cachorro. «Por fin deja que alguien le toque», dijo sonriendo cuando Thomas se acercó. «Es como si empezara a confiar en nosotros». Thomas se arrodilló y puso la mano justo encima del pelo del perro. «¿Es verdad, colega? ¿Te estás acercando a nosotros?». Lentamente, extendió la mano y sus dedos rozaron el pelaje suave y enmarañado. El cachorro no se apartó. En lugar de eso, miró a Thomas, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y tristeza. En ese momento, Thomas supo que no podía seguir ignorando al perro. Tenía que averiguar la verdad. ¿Por qué esta pequeña alma era tan devota del hospital? ¿Y qué o a quién estaba esperando? A la mañana siguiente, el doctor Walker llegó al hospital antes de lo habitual. Había pasado la mayor parte de la noche pensando en el cachorro. ¿A quién esperaba el perro? ¿Y por qué no podía quitarse la sensación de que no se trataba solo de lealtad, sino de algo más profundo? Se detuvo de nuevo en el mostrador de recepción. «¿Alguna novedad sobre un perro desaparecido?», preguntó esperando un avance. La recepcionista negó con la cabeza. «Lo siento, doctor Walker. No hay informes ni indagaciones. Es como si hubiera aparecido y convertido este lugar en su hogar». Thomas suspiró y miró hacia la entrada del hospital, donde sabía que estaría el perro. Le corroía la idea de dejar el misterio sin resolver. Decidió dar un paso proactivo. Después de su ronda matutina, se acercó a Sara, la enfermera que había conectado con el perro la noche anterior. «Sara», empezó diciendo con tono decidido, «creo que tenemos que hacer algo más. Ese perro no está aquí por casualidad». Sara ladeó la cabeza. «Realmente te preocupas por él, ¿verdad?». Thomas vaciló y luego asintió. «Es difícil de explicar. Hay algo en él. Siento que nos estamos perdiendo algo importante». Sara sonrió. «Bueno, tengo un amigo en el refugio de animales. Quizá puedan ayudarnos a comprobar si tiene chip». «Eso es un comienzo». Estuvo de acuerdo Thomas. «Hagámoslo». Esa tarde, Sara trajo una correa y convenció al perro para que se la pusiera. Para sorpresa de todos, el cachorro lo siguió sin oponer resistencia. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente mientras lo llevaban al interior. Thomas sintió una punzada de culpabilidad al ver los movimientos nerviosos del perro. No quería asustarlo, pero era necesario. En el refugio, el personal buscó un microchip en el perro. «Nada», dijo el técnico, frunciendo el ceño. «No está registrado en ningún sitio». Thomas apretó la mandíbula. «¿Y ahora qué? Podríamos colgar su foto en internet», sugirió Sara. «A ver si alguien lo reconoce». El personal del refugio estuvo de acuerdo. Sacaron una foto del perro y la publicaron en los tablones de anuncios de la comunidad local y en las redes sociales. «Si tiene dueño, lo verá», les aseguró el técnico. Thomas asintió, pero en el fondo no estaba convencido. Si el perro tenía dueño, ¿por qué nadie había venido a buscarlo en todo este tiempo? Los días siguientes no trajeron respuestas, y Thomas se encariñó cada vez más con el perrito. Aunque no se lo había llevado a casa, cada vez pasaba más tiempo con él fuera del hospital. La tranquila presencia del perro era extrañamente reconfortante, un contraste con el caos constante de la sala de pediatría. Una tarde, sentado en la escalera junto al perro, Thomas habló en voz alta, suave y contemplativa. «Sabes, nunca había pensado mucho en la lealtad hasta que te conocí. Mi trabajo consiste en la rutina, en arreglar las cosas, en seguir adelante. Pero tú eres diferente.
Te quedas aquí, pase lo que pase. El perro inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando. Thomas soltó una risita. Escuchas mejor que la mayoría de mis colegas. El humor se desvaneció cuando miró a los ojos del cachorro, que parecían albergar una profundidad de tristeza y esperanza que Thomas no pudo ignorar. ¿A quién esperas?, susurró. El misterio se profundizó al día siguiente, cuando Thomas escuchó una conversación entre dos pacientes ancianos en la sala de espera. Ese perro me recuerda una historia que oí, dijo una de ellas, con voz grave y pensativa, sobre un perro que esperó a su dueño en la puerta de una estación de tren durante años después de que falleciera. Thomas se quedó helado. ¿Podría ser ese el caso? ¿Había muerto el dueño del perro y no tenía a dónde ir? La idea le produjo un escalofrío. Decidido a averiguar más, Thomas pidió a Sarah que le ayudara a comprobar los historiales de los pacientes. Sé que es una posibilidad remota, admitió, pero ¿y si el dueño del perro estuvo ingresado aquí y nunca logró salir? Sarah dudó. Es un tema delicado, Thomas, pero puedo ver lo mucho que esto significa para ti. Veamos qué podemos encontrar. Pasaron horas revisando los registros del último mes, buscando algún paciente que pudiera coincidir con la cronología de la llegada del perro. Finalmente, Sarah jadeó. «Thomas, mira esto», señaló el expediente de un anciano llamado Edward Langley. Había ingresado 3 semanas antes, tras sufrir un infarto, y había fallecido poco después. «Vivía solo», dijo Sarah, escaneando las notas, sin parientes cercanos. A Thomas se le hundió el estómago. ¿Podría ser esto? ¿Era suyo el perro? «Es posible», respondió Sarah, con voz sombría. «Pero, ¿cómo iba a saber el perro que tenía que venir aquí?» Thomas negó con la cabeza. «No lo sé, pero creo que tenemos que investigarlo más». Aquella tarde, Thomas se encontró de nuevo sentado en las escaleras del hospital, con el perro acurrucado a su lado. «Edward Langley», murmuró, probando el nombre. Las orejas del perro se movieron ligeramente y Thomas se quedó sin aliento. ¿Es ese? ¿Era tu persona? El perro no se movió, pero sus ojos parecieron ablandarse, como si reconociera el nombre. Thomas sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Si es verdad, lo siento. Siento que lo hayas perdido». Por primera vez, Thomas extendió la mano y acarició el pelo del perro con movimientos suaves y cuidadosos. El cachorro se inclinó hacia él y Thomas sintió un calor inesperado en el pecho. «Ya no estás solo», dijo en voz baja. «Me aseguraré de que así sea». Thomas no podía dejar de pensar en el nombre de Edward Langley. Si el perro le pertenecía, tenía que haber algo más en la historia. Impulsado por una mezcla de curiosidad y determinación, decidió visitar la dirección que figuraba en la lista de Edward, con la esperanza de encontrar pistas sobre el vínculo entre el hombre y el perro. La casa era modesta, de una sola planta, en las afueras de la ciudad. El jardín estaba cubierto de maleza y la pintura de las contraventanas se estaba descascarando, pero aún conservaba una sensación de calidez como la de un lugar que había sido amado. Thomas vaciló ante la puerta, inseguro de lo que esperaba encontrar. Al cabo de un momento, llamó a la puerta. No hubo respuesta. Probó el picaporte y lo encontró cerrado. Sintiéndose un poco incómodo, dio un paso atrás y observó la zona. Una vecina que regaba sus plantas se fijó en él. «¿Puedo ayudarle?», le preguntó con voz cautelosa. Thomas levantó la mano en señal de saludo. «Hola, soy el Dr. Walker. Trabajo en el hospital donde ingresaron a Edward Langley. He estado intentando saber más sobre él». La mujer bajó la regadera y su expresión se suavizó. «¿Edward? Oh, bendita sea su alma. Un hombre tan amable, siempre reservado. Pero nunca conocerías a alguien más leal. ¿Tenía un perro?», preguntó Thomas. La cara de la mujer se iluminó. «Oh, sí, uno pequeño, marrón, con los ojos más dulces. Ese perro seguía a Edward a todas partes. No se veía a uno sin el otro». A Thomas se le encogió el corazón. «¿Sabes qué le pasó al perro después de la muerte de Edward?». Ella frunció el ceño, limpiándose las manos en el delantal. «Supuse que se había escapado. Al pobre se le debió romper el corazón». Thomas miró hacia el hospital visible en la distancia. «Lleva semanas esperando fuera del hospital». La mujer jadeó. «¿Todavía está allí?».
Ese perro quería a Edward más que a nada. Si está ahí es porque no sabe que Edward se ha ido. Probablemente está esperando a que vuelva. De vuelta en el hospital, Thomas compartió la revelación con Sarah. Ahora todo tiene sentido, dijo, paseándose por la sala de descanso. La lealtad del perro no fue al azar, está de duelo. Sarah asintió con expresión sombría. Pero, ¿qué hacemos ahora? No puede quedarse fuera para siempre. Todavía no lo sé, admitió Thomas, pero me siento responsable de él. Edward se ha ido y no hay nadie más, quizá pueda acogerlo. Sarah le dedicó una pequeña sonrisa. Le has cogido cariño, ¿verdad? Thomas suspiró, frotándose la nuca. Supongo que sí. Ha pasado por muchas cosas. No puedo dejarlo así. Aquella tarde, Thomas se acercó al perro con una correa y voz suave. «Hola, amigo», murmuró. «¿Te vienes conmigo un rato? Yo cuidaré de ti». El perro vaciló, moviendo la cola con inseguridad. Lentamente, dejó que Thomas le pasara la correa por el cuello. Por primera vez, el perrito le siguió de buena gana, no hasta el refugio, sino hasta el coche de Thomas. En casa, Thomas preparó una acogedora cama en un rincón del salón y llenó un cuenco con agua y comida fresca. El perro olfateó con cautela antes de acomodarse en su nuevo sitio. «No es el hospital», dijo Thomas en voz baja, agachándose a su lado. «Pero espero que aquí te sientas seguro». En los días siguientes, el perro empezó a adaptarse. Seguía a Thomas de una habitación a otra y su confianza aumentaba a cada momento. Thomas no pudo evitar sentir una profunda conexión con la pequeña criatura. Por primera vez en años, su casa parecía menos vacía, pero la paz no duró mucho. Una noche, mientras Thomas terminaba de cenar, vio al perro sentado junto a la puerta, moviendo la cola con ansiedad. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó, dejando el tenedor. El perro gimió suavemente, dando zarpazos a la puerta. Thomas frunció el ceño y la abrió para que saliera al patio. En lugar de alejarse, el perro se volvió y le miró con ojos suplicantes. Luego salió corriendo hacia la calle, deteniéndose para mirar hacia atrás como si instara a Thomas a seguirle. Confuso pero intrigado, Thomas cogió su abrigo y siguió al perro por la tranquila calle. El perrito le condujo por callejones tortuosos y cruces hasta que llegaron a un parque a las afueras de la ciudad. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Thomas, con el aliento visible en el aire frío de la noche. El perro ladró suavemente y se adelantó trotando. Thomas lo siguió hasta un banco aislado bajo una farola. Allí, sentado en el banco, había un sobre con el nombre Edward Langley, garabateado en el anverso. El corazón de Thomas se aceleró al cogerlo. En su interior había una carta manuscrita, con la tinta manchada en algunas partes, pero aún legible. Las primeras palabras le produjeron escalofríos. «Mi querido compañero, si estás leyendo esto, significa que he dejado este mundo. Pero necesito que sepas lo mucho que significabas para mí». Thomas leyó la carta en voz alta, con voz temblorosa. Era un sentido mensaje de Edward, escrito como si hablara directamente a su querido perro. Hablaba de gratitud, amor y el deseo de que el perro encontrara la felicidad incluso en su ausencia. Cuando Thomas terminó de leerlo, las lágrimas le corrían por la cara. El perrito se sentó tranquilamente a su lado, con la cabeza apoyada en la rodilla de Thomas, como si él también comprendiera el peso de las palabras. «Edward te quería tanto», susurró Thomas, acariciando el pelaje del perro. «Y ahora prometo honrar ese amor». El descubrimiento de la carta de Edward pesaba mucho en la mente de Thomas mientras conducía de vuelta a casa, con el perrito acurrucado en el asiento del copiloto a su lado. La carta había confirmado lo que Thomas ya sospechaba. Este perro era algo más que un vagabundo. Había sido el mundo entero de alguien, y ahora se había quedado atrás, en busca de respuestas que tal vez nunca encontraría. De vuelta en casa, Thomas colocó la carta con cuidado sobre la encimera de la cocina. Se preparó una taza de té. Necesitaba algo para calmar el torbellino de emociones que llevaba dentro. El perro se sentó a sus pies, golpeando suavemente el suelo con la cola. «Realmente eres increíble, ¿verdad?», dijo Thomas, agachándose para rascar detrás de las orejas del perro. «Creo que nunca he conocido a nadie tan leal como tú». El perro inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando, y soltó un suave quejido. Thomas soltó una risita. «Vale,
Entiendo. Tienes hambre. Llenó de comida el cuenco del perro y se sentó a su lado mientras comía. El rítmico crujir extrañamente reconfortante. Con el paso de los días, Thomas notó un cambio en sí mismo. Siempre se había dedicado a su trabajo, pero por primera vez sintió un propósito más allá de las paredes del hospital. Cuidar del perro trajo un nuevo ritmo a su vida. Paseos matutinos, comidas compartidas y tardes tranquilas juntos en el sofá. No tardó en llamar al perro Max, un nombre que parecía encajar con su personalidad valiente y firme. Pero la adaptación de Max a esta nueva vida no estuvo exenta de dificultades. Aunque se había encariñado con Thomas, había momentos en los que resurgía su lealtad hacia Edward. Algunas tardes, Max se sentaba junto a la puerta, mirando fijamente a la oscuridad como si esperara a alguien que nunca volvería. Otras veces, ladraba al oír el ruido de un coche que pasaba. Sus orejas se levantaban esperanzadas antes de caer decepcionadas. Una noche, mientras Thomas hacía papeleo en la mesa de la cocina, vio que Max se movía inquieto. «¿Qué te pasa, colega?», preguntó Thomas, dejando el bolígrafo. Max ladró una vez y trotó hacia la encimera donde estaba la carta de Edward. Manoseó el borde del mostrador y miró a Thomas con ojos suplicantes. «Lo echas de menos, ¿verdad?», susurró Thomas, arrodillándose junto a Max. «No puedo traer a Edward de vuelta, pero te prometo que haré todo lo que pueda para hacerte feliz». Max lamió la mano de Thomas, moviendo levemente la cola. Thomas lo interpretó como una señal de confianza, un vínculo frágil y creciente entre ellos. Mientras tanto, Thomas no podía evitar la sensación de que había algo más en la historia de Edward. La carta, tan sincera como era, insinuaba una lucha más profunda. ¿Por qué Edward había estado en el hospital? ¿Qué había ocurrido en los días previos a su fallecimiento? Las preguntas corroían a Thomas y le obligaban a indagar más. Volvió al hospital y revisó el expediente de Edward. Revelaba que Edward llevaba meses luchando contra una enfermedad terminal, un hecho que había ocultado a casi todo el mundo. Había pasado sus últimos días en soledad y su único consuelo era la compañía de Max. La noticia golpeó a Thomas como un puñetazo en el estómago. Edward no solo había amado a Max, sino que había confiado en él. En un mundo cada vez más solitario, Max había sido la única constante de Edward. Thomas compartió sus descubrimientos con Sarah, que escuchó atentamente. «Es desgarrador», dijo, sacudiendo la cabeza. «Pero ahora tiene sentido. Ese perro no solo era leal, estaba afligido». Thomas asintió. «Quiero hacer algo por Edward, por Max. Ambos se merecen algo mejor que lo que pasó». Sarah sonrió suavemente. «Ya lo estás haciendo, Thomas. Le estás dando a Max una nueva oportunidad en la vida. Y creo que Edward habría querido eso». Inspirado, Thomas decidió honrar la memoria de Edward de una forma tangible. Se puso en contacto con la vecina que le había hablado con tanto cariño de Edward y le pidió ayuda. Juntos, organizaron un pequeño funeral en el parque favorito de Edward. Pronto se corrió la voz, y otros vecinos y conocidos que habían conocido a Edward empezaron a ofrecerse a colaborar. Trajeron flores, compartieron anécdotas e incluso hicieron donaciones a un refugio de animales local en su nombre. El día del funeral, Thomas llevó a Max al parque. El perrito pareció percibir la importancia de la reunión y se sentó tranquilamente al lado de Thomas mientras la gente compartía sus recuerdos de Edward. Algunos hablaban de su bondad, otros de su fuerza silenciosa. Muchos mencionaron a Max, señalando lo inseparables que habían sido los dos. Cuando le tocó hablar a Thomas, tenía la carta de Edward en la mano. «Puede que Edward ya no esté con nosotros», empezó con voz firme a pesar de la emoción que le embargaba el pecho, «pero su amor y su lealtad siguen vivos en Max. Este perrito es un testimonio de la clase de hombre que era Edward. Alguien que dio todo lo que tenía, incluso en sus últimos días». La multitud murmuró en señal de acuerdo, y una oleada de calidez inundó a Thomas mientras miraba a Max. «Prometo cuidar de él», continuó con voz firme, «honrar la memoria de Edward dándole a Max la vida que se merece». A medida que el sol se ponía, pintando el cielo en tonos naranjas y rosas, Thomas sintió una profunda sensación de cierre. El memorial no solo había honrado a Edward, sino que también había profundizado su conexión con Max. Por primera vez,
Max parecía sentirse realmente a gusto, apoyando la cabeza en el regazo de Thomas mientras observaban cómo se dispersaba la multitud. Esa noche, de vuelta en casa, Thomas metió la carta de Edward en un marco y la colocó sobre la chimenea. No era solo un trozo de papel, era un símbolo del vínculo entre un hombre y su perro y del legado de amor que habían dejado. Tras el funeral, Thomas sintió una renovada responsabilidad por Max. El perrito se había convertido en una parte integral de su vida y su vínculo se hacía más fuerte cada día que pasaba. Sin embargo, por muy reconfortante que fuera la presencia de Max, había una pregunta persistente que Thomas no podía ignorar. ¿Por qué Edward había dejado a Max en el hospital en lugar de encargarse directamente de él? Este misterio rondaba por la mente de Thomas, haciéndose más insistente a medida que reconstruía la historia de Edward. Una noche, mientras Thomas estaba sentado en el sofá con Max acurrucado a su lado, decidió indagar más. El vecino de Edward había mencionado a una hermana, alguien de quien Edward había estado distanciado durante años. Si alguien tenía más información sobre los últimos días de Edward, era ella. Al día siguiente, Thomas localizó a Clara, la hermana de Edward, utilizando los registros del hospital y la información facilitada por el vecino. La encontró viviendo en una modesta casa en las afueras de la ciudad. Con Max a su lado, Thomas se acercó a la puerta principal y llamó. Un momento después, la puerta se abrió con un chirrido, dejando ver a una mujer de unos 50 años con ojos cansados y expresión cautelosa. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con cautela. ¿Señora Clara? Me llamo Thomas. Soy médico en el hospital donde falleció su hermano Edward. Thomas vaciló, inseguro de cómo abordar el tema. He estado cuidando de su perro, Max, y quería saber más sobre los últimos días de Edward. Los ojos de Clara se suavizaron ante la mención de Max. Max, susurró, con la voz teñida de emoción. Ya no había visto a ese perrito desde que Edward enfermó. Por favor, pasa. Dentro, Clara le explicó la fracturada relación que había tenido con su hermano. Se habían distanciado a lo largo de los años debido a un malentendido sobre la herencia de sus padres. Edward siempre había sido testarudo, y Clara admitió que su orgullo le había impedido tender la mano para arreglar las cosas. Cuando me enteré de que estaba enfermo, pensé en ir a visitarlo, dijo con voz temblorosa, pero no sabía cómo reaccionaría. No quería empeorar las cosas. Thomas escuchó atentamente, notando el pesar en la voz de Clara. Hablaba de ti en su carta, le dijo con dulzura. Estaba claro que se preocupaba por ti, aunque las cosas fueran complicadas. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas y alargó la mano para acariciar la cabeza de Max. Debería haber estado ahí para él, murmuró, y para Max. Edward quería a este perrito más que a nada. Su conversación dio un giro inesperado cuando Clara reveló algo que Thomas no sabía. Edward había intentado reconciliarse con ella en sus últimos meses. Le había dejado mensajes, enviado cartas e incluso había intentado visitarla en su casa. Pero yo tenía demasiado miedo de contestar, admitió Clara. Pensé que era demasiado tarde. Al oír esto, Thomas sintió una oleada de determinación. No es demasiado tarde para honrar su memoria, dijo. Ya puedes ayudarme a cuidar de Max y asegurarte de que la historia de Edward no se olvida. Clara asintió. Su determinación se fortaleció. Quiero hacer las cosas bien, por Edward y por Max. Cuando Clara y Thomas empezaron a colaborar, surgieron nuevos retos. Clara sugirió visitar la antigua casa de Edward para recuperar los objetos que pudiera haber dejado para Max. La casa había estado cerrada desde la hospitalización de Edward, y la idea de revisar sus pertenencias era desalentadora para ambos. Sin embargo, estuvieron de acuerdo en que era necesario. La visita a la casa de Edward fue emotiva. La pequeña y desordenada casa estaba llena de recuerdos de un hombre que había vivido sencilla, pero profundamente. Max reconoció inmediatamente el espacio, moviendo la cola con entusiasmo mientras husmeaba. En el salón encontraron una manta desgastada que atrajo especialmente a Max. Clara la dobló con cuidado, con las manos temblorosas. En un cajón cerca de la cocina, Thomas descubrió una caja llena de fotografías y cartas. Entre ellas había un diario que Edward había llevado durante su enfermedad. Al hojearlo,
Thomas quedó impresionado por el profundo amor que Edward sentía por Max. «Este perro me salvó», decía una entrada. «Me dio una razón para seguir adelante, incluso cuando todo parecía inútil». El diario también reveló algo inesperado. Edward había estado planeando crear un fondo para refugios de animales en su comunidad, una forma de devolver a las criaturas que le habían traído tanto consuelo. Sin embargo, su enfermedad había avanzado demasiado deprisa para que pudiera ultimar los detalles. Thomas compartió este descubrimiento con Clara, que enseguida se hizo eco de la idea. «Tenemos que hacerlo realidad», dijo con firmeza. Es lo que Edward habría querido. Pero hacer realidad el sueño de Edward no iba a ser fácil. Thomas y Clara empezaron a ponerse en contacto con refugios y organizaciones locales para proponerles la idea de crear un fondo conmemorativo en nombre de Edward. Al principio encontraron resistencia. Algunos refugios se mostraron escépticos, otros carecían de recursos para participar, pero la pasión de Thomas por el proyecto acabó por convencer a la gente. Max se convirtió en el rostro de la campaña, y su lealtad y resistencia inspiraron a todos los que conocieron su historia. Una foto de Max sentado junto a la carta enmarcada de Edward se convirtió en la pieza central de su material promocional y empezaron a llegar donativos de vecinos, personal del hospital e incluso desconocidos que habían oído hablar de la historia de Edward. A medida que el fondo crecía, Thomas notó un cambio en Clara. La culpa y la tristeza que antes la consumían empezaron a desaparecer, sustituidas por un sentimiento de determinación. Empezó a trabajar como voluntaria en un refugio local, pasando tiempo con perros que le recordaban a Max. Thomas también sintió una renovada sensación de plenitud. No era fácil compaginar su trabajo en el hospital con sus esfuerzos para el fondo, pero cada vez que veía a Max mover la cola o recibía una nota de agradecimiento de un refugio, sabía que merecía la pena. A medida que el fondo conmemorativo del legado de Edward cobraba impulso, Thomas y Clara empezaron a colaborar más estrechamente. Su misión común de honrar a Edward les aportó una sensación de sanación, pero también sacó a la luz emociones profundamente arraigadas y remordimientos sin resolver que ninguno de los dos había previsto. Una tarde, Thomas invitó a Clara a visitar el hospital donde Edward había pasado sus últimos días. Creía que eso la ayudaría a conectar con el hermano que había perdido y le daría un cierre. Clara dudó al principio, visiblemente inquieta. «No sé si podré afrontarlo», admitió con voz temblorosa. «No tienes que hacerlo sola», la tranquilizó Thomas. «Max y yo estaremos a tu lado». Clara miró a Max, que movía la cola con entusiasmo, como animándola a dar el paso. Ella asintió con la cabeza, y su determinación se afianzó. «De acuerdo, hagámoslo». En el hospital, Thomas llevó a Clara a la sala donde habían tratado a Edward. Los pasillos estériles y el ligero olor a antiséptico le trajeron un torrente de recuerdos, pero se centró en Clara, cuyos ojos se movían nerviosos. Se detuvieron frente a la habitación donde había estado Edward. «Es aquí», dijo Thomas en voz baja, señalando la puerta. Clara vaciló con la mano sobre el picaporte. «¿Y si no puedo hacerlo?», susurró con los ojos llenos de lágrimas. Thomas le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Tómate tu tiempo. Edward lo entendería». Respirando hondo, Clara empujó la puerta. A la habitación estaba vacía, pero aún quedaban rastros de la presencia de Edward. Una foto enmarcada de Max junto a la cama, una pila de libros que había estado leyendo y el leve aroma a lavanda del ambientador que había usado. Clara entró y su compostura se derrumbó al ver la foto de Max. «Te quería de verdad, ¿verdad?», dijo, arrodillándose para acariciar la cabeza del perro. Max movió la cola y le lamió la mano, como ofreciéndole consuelo. Thomas observó en silencio, dando a Clara espacio para procesar sus emociones. Al cabo de unos instantes, se levantó y se volvió hacia él. «Gracias por traerme aquí», le dijo. «Lo necesitaba». Cuando salieron del hospital, Clara habló de su sentimiento de culpa. «Perdí mucho tiempo enfadada con Edward», confesó. «¿Y por qué? ¿Por unos $1 de la herencia de nuestros padres? Ahora me parece tan trivial». Thomas asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. «El arrepentimiento puede ser pesado», dijo, «pero lo que importa es lo que hacemos con él. Ahora estás honrando la memoria de Edward, y eso es lo que cuenta».
Clara sonrió débilmente. Solo espero que sea suficiente. Mientras tanto, el fondo conmemorativo empezaba a llamar la atención más allá de su comunidad. Un medio de comunicación local se puso en contacto con Thomas y Clara y les pidió que incluyeran la historia de Max en un reportaje sobre el poder curativo de los animales. Thomas dudó al principio, preocupado por exponer a Max a demasiada atención, pero Clara lo vio como una oportunidad de ampliar el legado de Edward. Esto podría aportar mucho apoyo a los refugios, afirma. Es lo que Edward habría querido. Thomas accedió a regañadientes y se programó la entrevista. El día de la entrevista, Max se desenvolvió con naturalidad y cautivó a los periodistas con su simpatía y su conmovedora historia. El segmento se emitió esa misma semana y la respuesta fue abrumadora. Los donativos llegaron a raudales y personas de todo el estado expresaron su admiración por la dedicación de Edward a los animales. A pesar del éxito de la campaña, Thomas tuvo que enfrentarse a sus propias emociones. Cuidar de Max y trabajar en el fondo había llenado un vacío en su vida, pero también le había obligado a enfrentarse a la soledad que había enterrado bajo su trabajo. Empezó a preguntarse si su relación con Max tenía más que ver con llenar sus propios vacíos emocionales que con cumplir realmente los deseos de Edward. Una noche, mientras Thomas estaba sentado en el sofá con Max, Clara se detuvo inesperadamente. Llevaba una caja con las pertenencias de Edward, que había estado ordenando. «Pensé que querrías esto», dijo, entregándosela a Thomas. Dentro de la caja había cartas manuscritas de Edward, fotos y una colección de guías de adiestramiento canino. Thomas sacó una de las cartas, dirigida a quienquiera que cuide de Max. Al leer las sentidas palabras de agradecimiento de Edward a quien quisiera y protegiera a Max, Thomas sintió un nudo en la garganta. «Confiaba en ti», dijo Clara en voz baja, «y puedo ver por qué». Thomas miró a Clara, con la voz cargada de emoción. «He estado luchando», admitió. «A veces me pregunto si hago esto por Max o por mí mismo». Clara le puso una mano en el brazo. «Está bien sentirse así, somos humanos, pero lo que estás haciendo por Max y por Edward va más allá. Le has dado un hogar a Max y le has dado voz a la historia de Edward. Eso no es egoísmo, eso es amor». Sus palabras resonaron profundamente en Thomas. Por primera vez, se permitió abrazar plenamente el vínculo que había formado con Max, no como sustituto de las relaciones que le faltaban, sino como testimonio del amor y la lealtad que Edward había inculcado en el perrito. El éxito del fondo conmemorativo había aportado un propósito renovado tanto a Thomas como a Clara, pero también atrajo desafíos imprevistos. Con la historia de Max acaparando toda la atención, el refugio recibió un aluvión de solicitudes de adopción, donaciones e incluso ofertas para presentar a Max en campañas nacionales. Lo que parecía una oportunidad pronto se convirtió en una tensión logística y emocional. Un día, mientras Thomas revisaba los correos electrónicos del refugio, llegó un visitante inesperado. Un hombre de unos 40 años, vestido elegantemente con un traje a medida, se presentó como Gerald Parker, representante de una agencia de marketing de alto nivel. Su propuesta era audaz. Max se convertiría en el rostro de una campaña nacional de concienciación sobre la adopción de mascotas, con anuncios, apariciones públicas y productos. Thomas dudó. Max es más que una historia, es una familia. No quiero explotarlo. Gerald se inclinó hacia él con tono persuasivo. No se trata de explotarlo, se trata de amplificar su impacto. Piensa en cuántas vidas podría cambiar Max, tanto de animales como de humanos. Es lo que Edward habría querido. Clara, que se había unido a la reunión, estaba dividida. La campaña podría atraer una atención sin precedentes a su causa, pero también corría el riesgo de sobreexponer a Max y restar importancia a la historia personal de Edward. «Necesitamos tiempo para pensarlo», dijo con firmeza. Esa noche, Thomas y Clara debatieron la propuesta. Clara se inclinó por aceptar, haciendo hincapié en los beneficios potenciales. Esto podría financiar el refugio durante años. Podríamos salvar a muchos animales, Thomas. Pero Thomas se mostró reacio. «Max ya ha sufrido bastante. No quiero convertirlo en una mercancía». Su discusión se acaloró, desenterrando tensiones más profundas.
Clara acusó a Thomas de contenerse por miedo, mientras que Thomas se preguntaba si Clara comprendía realmente el peso emocional de su viaje con Max. Cuando sus voces se alzaron, Max, sintiendo la tensión, gimoteó suavemente y dio un codazo en la pierna de Thomas. El gesto rompió la intensidad del momento, y tanto Thomas como Clara se callaron, sintiéndose culpables. «Quizá estemos demasiado cerca de esto», admitió Clara en voz baja. «Tenemos que tomar una decisión que sea lo mejor para Max, no para nosotros». Al día siguiente, mientras Thomas reflexionaba sobre la oferta de la campaña, una desconocida se le acercó en el refugio, una joven llamada Elena. Se presentó como una técnica veterinaria que había conocido a Edward a través de su trabajo como voluntaria. Elena le reveló un detalle sorprendente. Edward había pensado una vez en crear una clínica veterinaria móvil para zonas desfavorecidas, inspirado por la capacidad de Max para consolar a los necesitados. Thomas se sorprendió. «Nunca me lo había mencionado». Elena sonrió. Era solo una idea que estaba explorando, pero hablaba de ello con tanta pasión. Quería ayudar a la gente y a sus mascotas, estuvieran donde estuvieran. La revelación despertó algo en Thomas. Añadía una nueva capa al legado de Edward, que iba más allá de la historia de Max. Thomas lo compartió con Clara, y juntos se preguntaron si esta podría ser una forma mejor de honrar la visión de Edward. Cuando empezaron a estudiar la viabilidad de una clínica móvil, empezaron a producirse acontecimientos extraños. Thomas vio caras desconocidas cerca del refugio y una noche encontró una nota bajo la puerta. Decía así: «Max no te pertenece». Alarmado, Thomas le enseñó la nota a Clara. «¿Qué crees que significa esto?», le preguntó con voz preocupada. La expresión de Clara se ensombreció. «¿Crees que alguien pretende tener una conexión con Max? Quizá creen que es valioso por la publicidad». Thomas no pudo evitar la inquietud que se apoderó de él. Decidieron instalar cámaras de seguridad alrededor del refugio y avisar a las autoridades locales, pero el incidente pesaba mucho sobre ambos. Días después, Gerald Parker llamó, presionando para obtener una respuesta sobre la campaña. Thomas y Clara acordaron reunirse con él por última vez para aclarar sus preocupaciones. La reunión no tardó en dar un giro sorprendente cuando Gerald reveló que otra organización se había puesto en contacto con ellos, afirmando ser el propietario original de Max. «Amenazan con emprender acciones legales si no se devuelve a Max», dijo Gerald. «Esto podría complicarlo todo». A Thomas se le encogió el corazón. Max había sido el fiel compañero de Edward durante años. No había duda de que ocupaba el lugar que le correspondía, pero la idea de que otra persona intentara llevárselo era aterradora. «¿Tienen pruebas?», preguntó Clara con voz tensa. Gerald negó con la cabeza. «Todavía no, pero con toda la atención que ha recibido Max, no es raro que la gente invente afirmaciones. Tienes que estar preparado». Aquella tarde, Thomas se sentó a solas con Max, acariciándole el pelo mientras el perro yacía acurrucado a sus pies. «¿Qué vamos a hacer, colega?», murmuró. Max le miró con ojos confiados y Thomas sintió una oleada de determinación. Decidió profundizar en los registros de Edward, con la esperanza de encontrar algo que probara irrefutablemente la historia de Max. Hasta altas horas de la noche, Thomas buscó entre los viejos documentos de Edward y acabó descubriendo un sobre desgastado que contenía los papeles de adopción de Max. Los papeles detallaban la adopción de Max por parte de Edward de una organización de rescate años atrás, con fotos y firmas. Thomas se sintió aliviado, pero duró poco. Se dio cuenta de que si esta afirmación falsa ganaba fuerza, podría perjudicar su misión y ensombrecer el legado de Edward. La tensión llegó a un punto crítico cuando Clara recibió una llamada de Gerald. La campaña seguía adelante con o sin su participación, utilizando a otro perro como imagen del proyecto. «Esto no me parece bien», dijo Clara tras comunicar la noticia a Thomas. «Están explotando la historia sin entender lo que significa». Thomas asintió. «Entonces lo haremos a nuestra manera. El sueño de Edward de una clínica móvil. Hagámoslo realidad». Mientras redoblaban sus planes para la clínica, Thomas y Clara se enfrentaban a las crecientes presiones de la denuncia inventada, la controversia de la campaña y sus luchas personales. Pero a pesar de todo, Max seguía siendo su ancla. Su lealtad inquebrantable les recordaba el amor
y la resistencia que Edward había apreciado. La decisión de Thomas y Clara de perseguir el sueño de Edward, de crear una clínica veterinaria móvil, reavivó su pasión por la misión, pero los retos que se avecinaban eran mayores que nunca. A pesar de haber descubierto los papeles de adopción de Max, la denuncia inventada contra su propiedad llamó la atención en Internet, espoleada por la amplia publicidad de su historia. Comentaristas anónimos cuestionaron su integridad y algunos incluso les acusaron de explotar a Max para obtener beneficios económicos. Para combatir la negatividad, Thomas y Clara decidieron compartir la historia de Edward en su totalidad. Su amor por los animales, su visión de las comunidades desfavorecidas y cómo Max había sido un símbolo de esperanza para él en sus momentos más oscuros. Organizaron un emotivo acto en el refugio, al que invitaron a simpatizantes locales, antiguos compañeros de Edward e incluso a los medios de comunicación. Era la oportunidad de recuperar el relato. El día del acto, el refugio bullía de actividad. Los voluntarios colocaron fotografías de Edward y Max para mostrar su viaje común, mientras Clara ultimaba la presentación. Max parecía percibir la importancia de la ocasión, permaneciendo cerca de Thomas y saludando a todos los visitantes con su amable presencia. Mientras los invitados se reunían, Thomas se colocó frente a una pantalla que mostraba una presentación de diapositivas de la vida de Edward. Respirando hondo, empezó. Edward no era solo un amante de los perros, era un soñador. Creía en la creación de un mundo en el que todos los animales tuvieran la oportunidad de curarse y todas las personas pudieran encontrar consuelo en su compañía. Max era la piedra angular de ese sueño. El público escuchó atentamente mientras Thomas relataba las aspiraciones de Edward para la clínica móvil y cómo Max le había inspirado. Clara añadió: «No se trata solo de un perro, se trata de la conexión que compartimos con los animales y del poder transformador que aportan a nuestras vidas». Edward quería que esa conexión llegara a todos, especialmente a los que más lo necesitan. Al final del acto, la sala se llenó de aplausos y apoyo renovado. Los donativos llegaron a raudales y las empresas locales prometieron recursos para la clínica móvil. Fue un momento decisivo, pero no todos los asistentes estaban allí para aplaudir. Al finalizar el acto, una mujer se acercó a Thomas y Clara con expresión cautelosa. Se presentó como Samantha y dijo pertenecer a la familia que había acogido a Max antes de que Edward lo adoptara. Su presencia fue inesperada y sus palabras tenían un punto de resentimiento. «No estoy aquí para causar problemas», comenzó Samantha. «Ona, pero necesito que entiendas que Max no siempre fue tuyo. Mis padres lo cuidaron primero, lo amaban, y cuando las circunstancias nos obligaron a renunciar a él, nos rompió el corazón». Thomas la estudió detenidamente. No había malicia en su tono, pero sus palabras añadían una capa de complejidad a la historia. «Siento por lo que pasasteis», dijo sinceramente. Pero Edward adoptó a Max legalmente y compartieron un vínculo que era irrompible. Samantha asintió. Sus ojos se suavizaron. «He visto lo mucho que Max significa para ti. Solo quería que supieras de dónde venía. Él trajo alegría a mi familia antes que a la tuya». Clara dio un paso adelante, extendiendo una mano. «Gracias por compartir eso con nosotros. Está claro que Max ha tocado muchas vidas. Nos encantaría saber más sobre su tiempo con tu familia, si estás dispuesta». Samantha dudó, pero finalmente accedió a reunirse de nuevo. Fue una conexión delicada que insinuó nuevas perspectivas sobre la historia de Max. Mientras tanto, la polémica en torno a la campaña de Gerald Parker se intensificaba. El perro alternativo elegido para el proyecto tenía un asombroso parecido con Max, y los materiales de marketing insinuaban fuertemente una conexión con la historia de Edward. Indignado, Thomas se enfrentó a Gerald en una tensa llamada telefónica. «Estás engañando a la gente», dijo Thomas con voz firme. «Ya no se trata de concienciar, sino de obtener beneficios». La respuesta de Gerald fue desdeñosa. «Al público le encantan las buenas historias. Si no estás dispuesto a jugar, no me culpes por encontrar a alguien que lo haga». La llamada dejó a Thomas furioso, pero también reforzó su determinación. Clara y él concentraron su energía en la clínica móvil.
decididos a construir algo auténtico que honrara el legado de Edward. En las semanas siguientes, Samantha se convirtió en una aliada sorprendente. Compartió fotos antiguas de Max cuando era un cachorro, junto con anécdotas sobre sus primeros años de vida. Estas historias pintaron un cuadro más completo del viaje de Max, uno que unió a dos familias unidas por su amor por él. La participación de Samantha también aportó datos inesperados sobre el carácter de Edward. Nos visitó después de la adopción, reveló una noche. Quería asegurarse de que estábamos bien con la transición. Incluso nos envió noticias sobre Max durante años. Edward tenía una manera de hacer que la gente se sintiera vista. Esta revelación conmovió a Thomas y Clara. Profundizó en su comprensión de la bondad de Edward y les inspiró para incorporar un espíritu similar a la clínica móvil, ofreciendo no solo cuidados a los animales, sino también apoyo emocional a las personas vinculadas a ellos. A medida que avanzaban los planes de la clínica móvil, surgieron colaboraciones inesperadas. Una facultad de veterinaria local se ofreció a proporcionar internos, mientras que una empresa de logística donó una furgoneta para el uso de la clínica. La implicación de la comunidad se convirtió en un testimonio de la perdurable influencia de Edward. Sin embargo, la falsa reclamación de propiedad resurgió en forma de amenazas legales. Una parte anónima presentó una petición, alegando que la adopción de Max presentaba irregularidades de procedimiento. Aunque Thomas y Clara sabían que la demanda era infundada, el proceso legal amenazaba con paralizar su progreso. Ante este nuevo reto, Thomas pidió consejo a Samantha. Sus contactos en la comunidad protectora de animales local resultaron muy valiosos. «Permítanme ayudarles», les ofreció. «Max merece estar donde debe estar». Su implicación supuso un cambio en su relación, transformando la tensión inicial en una asociación basada en el respeto mutuo por el legado de Max. Los retos, las alianzas y los vínculos emocionales creados durante este periodo prepararon el terreno para un punto de inflexión crítico. Las demandas falsas y la campaña de explotación de Gerald dejaron de ser meros obstáculos y se convirtieron en catalizadores para que Thomas y Clara consolidaran su visión de la clínica móvil y defendieran el sueño de Edward con renovado vigor. Las falsas reclamaciones legales en torno a la adopción de Max se intensificaron, arrastrando a Thomas y Clara a un torbellino de papeleo, presentaciones judiciales y escrutinio público. Gerald Parker aprovechó la oportunidad y explotó la controversia para ampliar su campaña. Sus anuncios insinuaban descaradamente que el actual hogar de Max podría no ser legítimo, avivando las dudas entre la comunidad. ¿Y si perdemos a Max? Clara expresó su temor una tarde, sentada en el despacho de la protectora, con el suave resplandor de una lámpara de escritorio iluminando pilas de documentos. Max estaba tumbado a sus pies, con la cabeza apoyada en el zapato de Thomas, aparentemente ajeno a la confusión que le rodeaba. Thomas se agachó y le rascó las orejas. «No dejaremos que eso ocurra», dijo con tranquila determinación. «Edward confió en nosotros y lucharemos por él igual que él lucharía por nosotros». La batalla legal empezó a pesarles. Se avecinaban vistas judiciales y cada momento que pasaban lejos de Max se sentía como una traición. Samantha, que se había convertido en una aliada incondicional, se ofreció a testificar a su favor, aportando pruebas del correcto proceso de adopción de Edward y del bienestar de Max bajo su cuidado. La noche anterior a su primera vista, llegó al refugio un visitante inesperado. Un mensajero entregó un sobre marcado como confidencial. Dentro había una carta de alguien que afirmaba tener información privilegiada sobre la operación de Gerald Parker. Detallaba cómo el equipo de Gerald había inventado las reclamaciones de propiedad y fabricado documentación falsa para sabotear los esfuerzos de Thomas y Clara. «Esto podría cambiarlo todo», dijo Clara, con las manos temblorosas mientras leía la carta en voz alta. «Pero ¿cómo sabemos que es real?» Thomas examinó los documentos adjuntos. Incluían correos electrónicos, memorandos internos y recibos vinculados al equipo de Gerald. «Tendremos que validarlos», dijo con cautela. «Pero si esto se comprueba, es la prueba que necesitamos para desenmascararle». A la mañana siguiente,
Thomas y Clara presentaron las pruebas a su abogado, que enseguida reconoció su importancia. «No se trata solo de limpiar el nombre de Max», dijo. «Si estos documentos son reales, Gerald podría enfrentarse a graves consecuencias». En el tribunal, Thomas y Clara se mantuvieron firmes, apoyados por Samantha y otros miembros de la comunidad que se habían unido a su causa. La parte contraria intentó poner en duda sus afirmaciones, pero su abogado desmontó metódicamente las acusaciones inventadas, presentando las pruebas condenatorias contra el equipo de Gerald. El abogado de Gerald se sintió visiblemente incómodo mientras el juez examinaba los documentos. Cuando se le preguntó sobre la autenticidad de las alegaciones, Gerald se desentendió, insistiendo en que había actuado en interés del bienestar animal. Sin embargo, el escepticismo del juez era evidente. La tensión en la sala llegó a un punto de ebullición cuando Samantha subió al estrado. Su conmovedor testimonio describió el viaje de Max, desde que estaba con su familia hasta el amor y los cuidados inquebrantables de Edward y, finalmente, hasta el refugio que se había convertido en su hogar. Sus palabras conmovieron al público e incluso arrancaron lágrimas a algunos. «Max no es solo un perro», concluyó, «es un símbolo de esperanza y resistencia, y pertenece a la gente que honra el legado de Edward». La decisión del juez fue rápida. Las demandas inventadas fueron desestimadas y la campaña de Gerald quedó públicamente desacreditada. Fuera del juzgado, Thomas, Clara y Samantha se abrazaron mientras los periodistas los acosaban a preguntas. «Max se queda donde debe estar», declaró Thomas con voz firme a pesar de la carga emocional de la batalla. «Y el sueño de Edward sigue vivo». Aunque la victoria legal fue un alivio, no marcó el final de sus luchas. La caída de Gerald dejó un rastro de desconfianza en la comunidad, y muchos se preguntaron cómo podía producirse semejante engaño. Decididos a recuperar la fe en su misión, Thomas y Clara decidieron organizar un acto a gran escala para inaugurar oficialmente la clínica móvil. Sería una oportunidad para reafirmar su compromiso con la visión de Edward y celebrar el papel de la comunidad para hacerla realidad. En los días previos al acto, las tensiones se hicieron más latentes debido a los restos de la influencia de Gerald. Continuaron las amenazas anónimas y los intentos de desacreditar su trabajo, pero Thomas y Clara se negaron a desanimarse. En lugar de ello, canalizaron su energía en la preparación del lanzamiento, reclutando voluntarios y difundiendo la misión de la clínica. La mañana del acto, Max parecía encarnar el espíritu de resistencia que había definido su viaje. Su presencia atraía a niños y adultos por igual. Su cola meneante y su amable comportamiento arrancaban sonrisas a todo el que se cruzaba con él. Thomas no pudo evitar pensar en Edward y en lo orgulloso que estaría de ver este momento. El acto atrajo a más gente de la esperada. Los medios de comunicación locales cubrieron la noticia y las redes sociales del refugio se inundaron de mensajes de apoyo. Thomas y Clara estaban codo con codo mientras presentaban la clínica, un vehículo elegante y personalizado adornado con la cita favorita de Edward. Todos los animales merecen una segunda oportunidad, y todas las personas merecen la alegría que aportan. Cuando el público estalló en aplausos, Thomas sintió una oleada de emoción. No se trataba solo de la culminación de sus esfuerzos, sino de un testimonio del poder de la comunidad, la perseverancia y el vínculo entre humanos y animales. Sin embargo, en medio de la celebración, persistía una pregunta. ¿Cómo respondería Gerald a su desgracia pública? Thomas y Clara sabían que no podían bajar la guardia, sobre todo porque estaba en juego el futuro de la clínica. La celebración del lanzamiento de la clínica móvil fue un éxito rotundo, pero Thomas y Clara permanecieron alerta. La sombra de los planes de Gerald Parker se cernía sobre ellos y esperaban represalias. Fiel a sus temores, Gerald no estaba dispuesto a pasar desapercibido. En los días siguientes a su desgracia en los tribunales, lanzó una campaña de desprestigio, aprovechando la influencia que le quedaba para sembrar dudas sobre el refugio y la clínica móvil. En Internet, cuentas anónimas empezaron a publicar acusaciones, afirmando que el refugio gestionaba mal los fondos, inventaba la historia de la adopción de Max y explotaba a la comunidad en beneficio propio. Los aliados de Gerald publicaron anuncios incendiarios en los periódicos locales,
reavivando el escepticismo entre quienes no habían aceptado plenamente la visión de Thomas y Clara. «Su red es más profunda de lo que pensábamos», dijo Clara una noche, mientras revisaba la avalancha de falsas acusaciones. «Si dejamos que esto se pudra, podría deshacer todo por lo que hemos trabajado». Thomas asintió sombríamente. «No podemos luchar contra él en la sombra. Tenemos que sacarlo todo a la luz y obligarle a salir a la luz». Thomas y Clara decidieron organizar una reunión en el ayuntamiento, invitando a los miembros de la comunidad a escuchar la historia completa de Max, la clínica móvil y el legado de Edward. También planeaban presentar pruebas irrefutables de las manipulaciones de Gerald y cambiar la opinión pública de una vez por todas. Samantha se ofreció voluntaria para ayudar, utilizando sus contactos en la comunidad para difundir el mensaje. «Y si les mostramos quién es realmente Gerald, verán la verdad», dijo con voz resuelta. La noche del ayuntamiento, el local estaba abarrotado de ciudadanos preocupados, periodistas y dirigentes locales. El propio Gerald Parker llegó, flanqueado por unos pocos leales. Su actitud chulesca dejaba claro que no esperaba perder esta batalla. Thomas subió al escenario en primer lugar, con voz firme a pesar del peso del momento. Comenzó relatando el sueño de Edward del refugio, los sacrificios que hizo y el impacto que tuvo en innumerables animales y familias. Clara le siguió, detallando los retos a los que se enfrentaron tras el fallecimiento de Edward, incluida la campaña de desprestigio orquestada por Gerald. «Todo lo que hemos construido ha sido para los animales y la comunidad», dijo Clara, con la voz teñida de emoción. «Pero hay quien quiere derribarlo todo en beneficio propio». Cuando Samantha subió al escenario, reveló los documentos internos que exponían las mentiras de Gerald. Mostró intercambios de correos electrónicos, registros financieros y testimonios de denunciantes que habían trabajado para Gerald. El público se quedó boquiabierto cuando salió a la luz el alcance de sus engaños. «No se trata solo de Max», concluyó Samantha. «Se trata de enfrentarse a la corrupción y proteger lo que es justo». Gerald se levantó bruscamente, con la cara roja de ira. «Esto no es más que una calumnia contra mí», gritó, y su voz resonó en la sala. «No podéis probar ni la mitad de estas tonterías». Thomas se adelantó tranquilamente, sosteniendo la desestimación por parte del tribunal de las afirmaciones inventadas de Gerald. «Ya lo hicimos», dijo con firmeza. «Los tribunales se dieron cuenta de tus mentiras, y ahora la comunidad también». La tensión en la sala era palpable cuando los aliados de Gerald empezaron a murmurar entre ellos, y algunos se escabulleron silenciosamente por la puerta. El resto del público estalló en aplausos, su apoyo a Thomas, Clara y Samantha evidente. El último intento de Gerald por salvar su reputación consistió en una rueda de prensa programada apresuradamente para el día siguiente. Afirmó ser víctima de una conspiración y acusó a Thomas y Clara de soborno y connivencia. Sin embargo, su credibilidad quedó por los suelos y su público se redujo a unos pocos leales. Los partidarios del refugio, en cambio, se movilizaron como nunca. Las donaciones afluyeron, los voluntarios acudieron en masa y la comunidad se unió en torno a la visión de Edward. La clínica móvil, que había sido recibida con escepticismo durante su lanzamiento, simbolizaba ahora la resistencia y la esperanza. En medio de este renovado impulso, Clara recibió una llamada de un canal de noticias local. Querían presentar la historia de Max en un segmento de máxima audiencia, destacando el trabajo del refugio y el impacto potencial de la clínica. Era una oportunidad para ampliar su misión y consolidar su lugar en la comunidad. Durante la entrevista, Thomas compartió su experiencia con Max, con una voz rebosante de orgullo y gratitud. «Max no es solo un perro para nosotros», dijo. «Representa todo lo que Edward defendía: el amor, las segundas oportunidades y el vínculo inquebrantable entre las personas y los animales». Clara añadió: «Este refugio y la clínica móvil no son solo proyectos, son una promesa a Edward y a todos los animales y personas que necesitan ayuda». La emisión del segmento provocó una avalancha de apoyo, aislando aún más a Gerald y consolidando la posición de Thomas y Clara en la comunidad. Pero su victoria no fue gratuita. La implacable batalla había tenido un coste emocional y sabían que no podían permitirse bajar la guardia. Una noche, sentados en el porche del refugio,
Con Max tumbado a sus pies, Clara formuló la pregunta que les rondaba por la cabeza. ¿Crees que se ha acabado?, preguntó en voz baja. Thomas miró al horizonte. La luz que se iba apagando proyectaba un cálido resplandor sobre el refugio. La influencia de Gerald está desapareciendo, dijo, pero la gente como él no se rinde fácilmente. Debemos permanecer alerta. Clara asintió con la mano apoyada en la cabeza de Max. Al menos nos tenemos el uno al otro. Y a Max. Thomas sonrió, sintiendo el peso sobre sus hombros un poco más ligero. Y el sueño de Edward, añadió. No importa lo que venga después, lo mantendremos vivo. A pesar de la retirada de Gerald Parker a la oscuridad, las consecuencias de sus planes dejaron retos persistentes para el refugio. Algunos miembros de la comunidad aún albergaban dudas, vestigios de la campaña de desprestigio de Gerald. La clínica móvil se enfrentó a obstáculos inesperados, como la resistencia de los responsables políticos locales, influidos por los restos de la red de Gerald. Thomas y Clara sabían que habían ganado la batalla, pero la guerra por la confianza y la estabilidad no había terminado del todo. En respuesta, intensificaron sus esfuerzos para demostrar el valor de la clínica. Las jornadas semanales de puertas abiertas en el refugio sirvieron para mostrar su trabajo, y las visitas de la clínica móvil a los barrios más desfavorecidos se convirtieron en actos comunitarios. Max, el héroe de la historia, desempeñó un papel fundamental. Su amable presencia atrajo a la gente y rompió barreras. Pero el punto de inflexión llegó inesperadamente, en forma de una crisis que puso a prueba la resistencia del refugio y la clínica. Una noche de tormenta, Clara recibió una llamada urgente de Samantha. En un polígono industrial cercano se había producido un vertido químico y la zona estaba siendo evacuada. Llegaron informes de animales vagabundos atrapados en la zona inundada, con sus vidas en peligro a medida que subía el agua tóxica. «Tenemos que actuar rápido», dice Samantha, con voz urgente. «Las autoridades están desbordadas y no pueden centrarse en los animales». Thomas y Clara entraron en acción, reunieron a su equipo y prepararon la clínica móvil para su misión más importante. Los voluntarios cargaron cajas, suministros y equipos médicos, mientras Clara se coordinaba con las autoridades locales para garantizar el acceso a la zona de evacuación. Cuando se acercaron a la zona, la escena era caótica. Las aguas crecían por las calles y los animales, asustados, se acurrucaban en los tejados y en los edificios abandonados. Thomas guió al equipo, con voz tranquila pero firme. «Nos dividimos en grupos. La seguridad es lo primero. Nada que no podamos controlar». La misión de rescate fue angustiosa. Clara vadeó el agua hasta la cintura para sacar a un perro aterrorizado de un patio sumergido. Samantha y otra voluntaria se subieron a un tejado para alcanzar a un gato varado. Max, sintiendo la urgencia, pareció convertirse en un participante activo, ladrando para animar a los animales que salvaban. Pero la operación no estuvo exenta de peligros. En un momento dado, Thomas se encontró en un terreno inestable, con las corrientes de agua amenazando con arrastrarle. Mientras luchaba por mantenerse en pie, Max apareció a su lado, y su firme presencia dio a Thomas la concentración que necesitaba para recuperar el equilibrio y salvar a un asustado cachorro. Al amanecer, el equipo había rescatado a docenas de animales. Agotados pero animados, regresaron al refugio, donde la clínica móvil entró en acción. Trataron, alimentaron y consolaron a los animales heridos y asustados. La imagen de Max lamiendo suavemente las heridas de un gatito se convirtió en un símbolo de esperanza en medio del caos. La noticia del rescate se difundió rápidamente y atrajo la atención de todo el mundo. Los periodistas locales acudieron en masa al refugio y captaron imágenes de los animales rescatados y de los incansables esfuerzos del equipo. Thomas y Clara fueron entrevistados y sus palabras reflejaron tanto la urgencia de la crisis como la dedicación de su misión. «Esta es la razón por la que hacemos lo que hacemos», dijo Clara a un reportero, con la voz entrecortada por la emoción. «Cada vida importa y siempre estaremos aquí para proteger y cuidar a quienes no pueden protegerse a sí mismos». La operación de rescate no solo consolidó la reputación del refugio, sino que también galvanizó a la comunidad. Las donaciones afluyeron a raudales.
Los voluntarios se apuntaron en números récord y la clínica móvil estuvo ocupada durante meses. Incluso políticos que se habían opuesto a su labor elogiaron públicamente los esfuerzos del refugio. En medio del triunfo, Gerald Parker hizo un último movimiento desesperado. Presentó una frívola demanda contra el refugio, alegando que la clínica móvil había puesto en peligro la seguridad pública durante la misión de rescate. Sin embargo, sus acusaciones no prosperaron. La abrumadora evidencia del impacto positivo de la clínica le dejó aislado, con su reputación irreparablemente dañada. En una dramática vista judicial, Thomas y Clara presentaron testimonios de propietarios de mascotas rescatadas, autoridades locales y profesionales médicos que habían sido testigos directos de la eficacia de la clínica. El caso de Gerald fue desestimado en cuestión de horas y se le ordenó pagar los honorarios legales del refugio. El veredicto supuso el último clavo en el ataúd para los planes de Gerald. Mientras se alejaba de la sala, el peso de su derrota era palpable. El refugio, por su parte, salió más fuerte que nunca. En las semanas siguientes, Thomas y Clara reflexionaron sobre el camino que les había llevado hasta allí. Una tarde, sentados en el porche del refugio, con Max tumbado a sus pies, compartieron un tranquilo momento de triunfo. «Hemos recorrido un largo camino», dijo Thomas, con la voz teñida de asombro. «De perder a Edward a enfrentarnos a Gerald, y ahora esto. Parece que por fin hemos doblado la esquina». Clara asintió, su mirada suave mientras acariciaba el pelaje de Max. «No se trata solo del refugio o de la clínica», dijo. «Se trata de las conexiones que hemos creado, de las vidas que hemos tocado. Ese es el legado de Edward». Max levantó la cabeza como si percibiera la importancia del momento, y sus suaves ojos reflejaron el amor y la gratitud que habían llegado a definir su viaje. El refugio bullía de actividad una tarde luminosa, con el patio lleno de voluntarios y miembros de la comunidad celebrando el éxito de la misión de rescate. Los animales rescatados, ahora sanos y llenos de vida, retozaban alrededor. Su alegría era un testimonio de la resistencia de la misión del refugio. Thomas se situó en el centro, dirigiéndose a la multitud. «Hoy no es solo una celebración de lo que conseguimos durante la tormenta, es una celebración de lo que hemos llegado a ser juntos. Una familia, una comunidad, y lo que es más importante, un salvavidas para quienes más nos necesitan». Su voz transmitía una sinceridad que caló hondo en todos los presentes. Clara, de pie junto a él, contuvo las lágrimas mientras la multitud estallaba en aplausos. Max, siempre el símbolo de sus triunfos, ladró alegremente, provocando risas. Mientras la celebración continuaba, una figura familiar apareció en la entrada del patio. Era Lisa, la mujer cuyo cachorro había salvado Max durante la tormenta. Con un pequeño ramo de flores en la mano, dudó un momento antes de dar un paso al frente. La multitud se separó y Thomas y Clara se acercaron a saludarla. «Solo quería daros las gracias», dijo Lisa, con la voz temblorosa por la emoción. «Si no hubiera sido por usted y su equipo, mi pequeña Daisy no estaría hoy aquí». Thomas sonrió afectuosamente. «Solo hacíamos lo que había que hacer». Lisa se arrodilló para acariciar a Max, que movió la cola con entusiasmo. «Y tú», dijo, con voz suave mientras miraba a Max a los ojos, «eres un héroe». El momento fue sencillo pero profundo, un recordatorio de las vidas que habían tocado y del impacto de su trabajo. Esa misma tarde, cuando el sol se ponía y la multitud empezaba a dispersarse, Clara apartó a Thomas. «Hay algo que quería enseñarte», le dijo, con un tono misterioso. Lo condujo a la clínica móvil, aparcada en el borde del patio. Dentro, el espacio se había transformado. En las paredes había fotos de animales rescatados y notas de agradecimiento de sus dueños. En el centro de todo había una foto enmarcada de Edward, con su amable sonrisa, que recordaba la visión con la que empezó todo. «Este es nuestro tributo a él», explicó Clara, con la voz cargada de emoción. «Todo lo que hemos construido, todo lo que hemos superado, todo se debe a su sueño». Thomas se quedó mirando la pantalla, con el corazón henchido de una mezcla de orgullo y tristeza. «Estaría orgulloso», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Al salir de la clínica, un alboroto en la puerta del refugio llamó su atención.
Un grupo de niños, acompañados por un profesor, se acercaban portando carteles hechos a mano en los que se podía leer «Gracias, it's héroes de la tormenta». La historia del refugio les había inspirado y querían expresar su gratitud. Entregaron a Thomas y Clara una gran pancarta, firmada con sentidos mensajes de agradecimiento y adornada con dibujos de animales. Un niño se adelantó y mostró un dibujo de Max. «Es mi héroe favorito», dijo el niño tímidamente mirando a Thomas. Thomas se arrodilló para coger el dibujo, con los ojos brillantes. «Él también es mi favorito», dijo acariciando la cabeza de Max. Al caer la noche, el refugio se quedó en silencio, y los acontecimientos del día dejaron una persistente sensación de plenitud. Thomas y Clara se sentaron en el porche con Max entre ellos, pensando en el futuro. «Hemos cerrado el círculo», dijo Clara, pensativa, «de casi perderlo todo a construir algo más fuerte de lo que jamás imaginamos». Thomas asintió, con la mirada fija en el horizonte. «Y es solo el principio. Hay mucho más que podemos hacer, muchas más vidas que podemos salvar». Max apoyó la cabeza en el regazo de Clara. Su presencia era una afirmación silenciosa de su viaje. En sus ojos vieron el espíritu de resistencia y esperanza que les había llevado a superar todos los retos. Mientras reflexionaban sobre el día, Clara recibió un mensaje en el teléfono. Era de una organización nacional de bienestar animal que invitaba al refugio a unirse a una iniciativa de colaboración destinada a ampliar los recursos para las comunidades desatendidas. Los ojos de Clara se abrieron de par en par al leer los detalles. «Thomas», dijo con la voz teñida de emoción, «esta podría ser la oportunidad que estábamos esperando». Thomas cogió el teléfono y escaneó el mensaje. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Es perfecto», dijo. «El sueño de Edward está a punto de llegar aún más lejos». El clímax de su viaje no consistía solo en superar la adversidad, sino en sentar las bases de un futuro mejor. El refugio se había convertido en algo más que un santuario. Era un faro de esperanza, un testimonio del poder de la perseverancia y la compasión. Max, siempre el corazón de su historia, miró a Thomas y Clara, con los ojos llenos de la tranquila sabiduría de un alma que lo ha visto todo. Mientras las estrellas iluminaban el cielo nocturno, sabían que su trabajo estaba lejos de terminar, pero en aquel momento, rodeados del amor que habían cultivado, se sintieron preparados para afrontar lo que les esperara. Los días siguientes a la celebración marcaron el comienzo de un nuevo capítulo para el refugio. La noticia de sus heroicos esfuerzos durante la tormenta se difundió por todas partes, atrayendo la atención de amantes de los animales, voluntarios y donantes de todo el país. Para Thomas, Clara y Max, este nuevo reconocimiento no era solo una oportunidad, sino una responsabilidad para continuar su misión con mayor determinación. El refugio, que antes luchaba por llegar a fin de mes, ahora bullía de actividad. Los voluntarios trabajaban sin descanso, inspirados por la historia del refugio. Las donaciones llegaron a raudales, lo que les permitió ampliar sus instalaciones, adquirir nuevos equipos y mejorar sus programas de divulgación. Se estaba construyendo una nueva ala para alojar a más animales necesitados, con equipos médicos de última generación para la clínica. Max, el símbolo de su resistencia, se había convertido en una celebridad local. Los visitantes acudían en masa a conocer al perro que había desafiado la tormenta y salvado innumerables vidas. Los niños se reían mientras lo acariciaban, y las familias compartían historias sobre cómo el valor de Max les había inspirado. Una tarde soleada, Thomas se puso delante de un grupo de nuevos voluntarios y les contó la historia del refugio. «Este lugar», dijo, señalando a su alrededor, «es un testimonio de lo que ocurre cuando nos unimos por un objetivo mayor. Cada uno de vosotros tiene el poder de marcar la diferencia, no solo en las vidas de estos animales, sino también en los corazones de todas las personas a las que llegan». Clara se unió a él, sujetando la correa de Max. «Max nos enseñó algo muy valioso», añadió, «que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. Que cada acto de bondad, por pequeño que sea, crea ondas que pueden cambiar el mundo». Los voluntarios escuchaban atentamente, con los rostros iluminados por la determinación. Para muchos, esto era algo más que una causa.
Era la oportunidad de formar parte de algo significativo. Una tarde soleada, Thomas se puso delante de un grupo de nuevos voluntarios y les contó la historia del refugio. Este lugar, dijo, señalando a su alrededor, es un testimonio de lo que ocurre cuando nos unimos por un objetivo mayor. Cada uno de vosotros tiene el poder de marcar la diferencia, no solo en las vidas de estos animales, sino también en los corazones de todas las personas a las que llegan. Clara se unió a él, sujetando la correa de Max. Max nos enseñó algo muy valioso, añadió, que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. Que cada acto de bondad, por pequeño que sea, crea ondas que pueden cambiar el mundo. Los voluntarios escuchaban atentamente, con los rostros iluminados por la determinación. Para muchos, esto era algo más que una causa. Era la oportunidad de formar parte de algo significativo. A medida que el refugio crecía, también lo hacía su impacto. Clara tomó la iniciativa de colaborar con las escuelas locales para educar a los niños sobre el bienestar animal y la importancia de la bondad. Max, el héroe de siempre, se convirtió en la mascota del programa, visitando las aulas y deleitando a los alumnos con su carácter bondadoso. Thomas se centró en ampliar su alcance a las comunidades rurales, asegurándose de que ningún animal quedara abandonado. Trabajaba hasta altas horas de la noche, estudiando planes y estrategias, impulsado por el recuerdo de la inquebrantable dedicación de Edward. Una noche, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Thomas y Clara se sentaron en el porche del refugio recién renovado. Max estaba tumbado a sus pies, con los ojos entrecerrados de satisfacción. En el aire se oía el suave zumbido de las cigarras y el ladrido ocasional de un perro a lo lejos. «Hemos llegado muy lejos», dijo Clara, con una voz teñida de orgullo e incredulidad. Thomas asintió. «Pero aún queda mucho por hacer». Clara le puso una mano en el brazo. «Y lo haremos, juntos». Se sentaron en un cómodo silencio, con sus pensamientos entrelazados con los recuerdos de su viaje, los retos a los que se habían enfrentado, las vidas que habían salvado y las lecciones que habían aprendido. Cuando las estrellas empezaron a titilar en el cielo nocturno, Clara se volvió hacia Thomas con una sonrisa. «¿Crees que Edward alguna vez imaginó esto?», preguntó con voz suave. Thomas miró hacia el refugio, cuyas ventanas brillaban cálidamente en la oscuridad. «Creo que sí», dijo, «y creo que estaría orgulloso». Max levantó la cabeza, como si percibiera la importancia del momento. Meneó la cola, una afirmación silenciosa de todo lo que habían conseguido. A la mañana siguiente, Thomas y Clara estaban delante del nuevo cartel del refugio, que se había inaugurado durante una ceremonia especial. Decía, Edward's Haven, un refugio de esperanza. Debajo había una inscripción, en memoria de Edward, cuyo sueño sigue vivo en cada vida que tocamos. La multitud prorrumpió en aplausos, sus vítores una celebración no solo de los logros del refugio, sino del espíritu de unidad y compasión que los había traído hasta aquí. Cuando Thomas se dirigió a la multitud, sintió una oleada de emoción. «Esto no es solo un refugio», dijo, «es un testimonio del poder del amor, la resistencia y la comunidad. Cada vida salvada aquí es un recordatorio de lo que podemos lograr juntos». A medida que se desarrollaba la historia de Edward's Haven, se convirtió en un faro de esperanza tanto para los animales como para las personas. Su impacto llegó mucho más allá de sus muros, tocando corazones e inspirando el cambio en comunidades de todo el mundo. Max, el corazón de la historia del refugio, siguió siendo una presencia constante. Su valor y lealtad, un símbolo de todo lo que representaban. Juntos, Thomas, Clara y Max llevaron adelante el sueño de Edward, una vida cada vez. Si esta historia te ha inspirado, únete a nosotros para marcar la diferencia. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias conmovedoras de coraje, resistencia y esperanza. Y no te pierdas nuestra próxima historia, otro viaje increíble que te llegará al corazón y te recordará el poder de la compasión. Haz clic aquí para verlo ahora.